Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia. Hace unos días yo hablé de este tema en el programa con Ilian Hernández, que me invitó a participar en él, pero no pude abarcarlo todo porque tuve problemas con el teléfono y tuve que salir antes de terminar. Y algunos amigos me han pedido que si yo pudiera hacer un análisis sobre lo que planteó eh, Díaz-Canel en esta entrevista con Ailín, una acérrima defensora del régimen, siempre ha estado del lado de la dictadura. Una vive bien, vamos a hablarlo así, porque ha disfrutado, ha viajado, ha compartido, ha tromado, ha vacilado a costa de su supuesta posición revolucionaria. Habría que ver si no viviera como vive, cómo pensara. Entonces, bueno, pero antes de tocar ese tema, quiero decir, o sea, el tema tiene que ver con el tema. En varias ocasiones, Díaz-Canel habla del bloqueo. La primera es que esta entrevista está planificada, esta entrevista no es espontánea, esta entrevista está dada, como yo dije, con una defensora del régimen. No se atreverá jamás él a dar una entrevista a aquellos que no comulgan con él. Y con relación al bloqueo, embargo, como quieran llamarlo, en definitiva, da lo mismo, para mí me da lo mismo, como lo quieran llamar unos y otros. Yo tengo mi criterio respecto de eso. He hablado en varias ocasiones de ello. Cuba no lleva el tema bloqueo hasta 1991, hasta a la ONU, porque en esa fecha, hasta esa fecha tenía un negocio muy bueno, redondo, con el campo socialista, específicamente con la Unión Soviética y más puntual con Rusia. Tan es así que al concluir desaparecer la URSS y el campo socialista, solo a Rusia Cuba le debía 33 mil millones de dólares. Pero Cuba no recibió solo ayuda en ese tiempo del campo socialista. Al concluir el año 89, Cuba debía al mundo en general más de 52 mil millones de dólares. Recibió ayuda del Club de París, que lo componen varios países, independiente también de Inglaterra, de Argentina, de Uruguay, o sea, son unos cuantos, bastantes países que Cuba se aprovechó de la ayuda, y uno se dice, bueno, ¿qué se hizo en Cuba con los más de 100 mil millones de dólares que entraron antes del año 89 a este país? ¿Qué hicieron? Y vamos a hacer un análisis pequeño de lo que dijo Juan Triana, profesor universitario y economista. En una de sus conferencias dijo que Cuba en el año 89 terminó como un país subdesarrollado al estilo de los 50, que dependía más de la caña de azúcar que lo que dependía antes del 59, que dependía más del comercio con la Unión Soviética que lo que dependía de Estados Unidos al triunfo de la revolución. Habló de todas las ventajas que les daba este negocio con el campo socialista, y Cuba no supo aprovecharlo. Habló también de malas inversiones, y voy a poner un punto. Las intervenciones militares de Cuba, después hablaré algo de ello cuando toque el turno a Canel, solamente con lo que Cuba gastó, con lo que Cuba perdió, y no vamos a hablar de los muertos, de los mártires que allí murieron, porque eso no tiene valor, pero económicamente, con lo que se gastó en la guerra de Angola, el problema de la vivienda en Cuba hubiera estado resuelto hace años. Así que vamos a puntualizar, quise puntualizar esto primeramente, y bueno, vayamos ahora a algunas de las situaciones y algunos de los planteamientos de Díaz-Canel, que como todos los altos dirigentes piensan que el mundo se detuvo en el 1959 y que el mundo no ha ido desarrollándose y ha ido avanzando. El único que se ha mantenido en esa posición de
40, 50 años de retraso en todos los sentidos es Cuba. O digamos, esta parte he ido seccionándolo para no castigarlos con estas partes, con el discurso íntegro de él. Y a veces me pregunto eso, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido las vacunas a tiempo y hubiéramos estado en esa situación y hubiéramos vivido supertanqueros, Saratoga, intensas lluvias, inundaciones y ciclones, como ha pasado en todo este tiempo? El país se salvó por la estrategia con que enfrentó la pandemia. De ahí nació el concepto o la elaboración del concepto de resistencia creativa, que no es solo resistir y aguantar, sino que es resistir y con tu talento, con tu esfuerzo, con el del pueblo estoy hablando, superar situaciones, superar adversidades y avanzar también. Dice que el país se salvó de la pandemia y de otras cosas, como si en el mundo la pandemia no hubiera afectado, y más fuerte incluso que a Cuba, a otros países, como si otros países no sufrieran de inundaciones y de otros desastres naturales. Y dice que el país se salvó, Cuba se salvó. ¿De qué se salvó Cuba? Uno se pregunta cuál es esa salvación, porque la situación en que está el país peor no puede ser, económica, social. Es increíble a dónde ha llevado el castrismo y estos últimos dirigentes, específicamente el designado Díaz-Canel, a los límites tan desastrosos que ha llevado a Cuba. Y dice que el país se salvó. ¿Se salvó de qué? ¿Cuál es la salvación de esto? Y habla de resistencia creativa, que surgió a partir de, bueno, ahí lo explica él. Y digo, ¿cuál es esa resistencia creativa? ¿Dónde está la creatividad? Y que se avanza, no se puede ser más. Eso es una mentira, eso es un cinismo, es una falta de respeto a los cubanos y al mundo decir resistencia creativa y que se avanza. Ni se avanza ni hay tal creatividad. Sigamos oyendo acá a Díaz-Canel, algunas de las cosas que dice en esta larga perorata con Aylin Rodríguez. Vamos allá. Vamos a escuchar acá. Disculpen que me demoro un poco, pero estoy tratando de no poner mucho de lo que él dijo. Vamos a escuchar. Dispuesto a ese análisis crítico, a hacer esa rectificación, digamos, de errores y también de análisis de situaciones muy particulares, y no estamos quietos. Lo que pasa es que todas las medidas en la economía, cada vez que tú mueves una variable, todo se altera, porque yo estoy convencido de que hay que incrementar los salarios en estos momentos, y la pensión mínima y el salario mínimo. Pero si uno aumenta el salario en estos momentos y no tenemos una mayor oferta, ese aumento del salario enseguida se vuelve agua, porque enseguida entonces suben más los precios por la diferencia de oferta y demanda, y entonces a los 3 meses estamos igualitos en la relación salario medio a precio, y se pierde el poder adquisitivo. Entonces hay cosas que uno las... Descubrió que si no hay productividad, hay inflación, suben los precios. Dice que él está convencido que hay que subirle los salarios al pueblo, pero que eso va a crear dentro de poco, si no hay productividad, otra inflación. Bueno, la tarea de reordenamiento se implantó hace 2 años. ¿Había producción para hacer esto? ¿O lo descubrieron ahora cuando implantaron la tarea de reordenamiento, que fue una locura y que se dice iba a ser una panacea? Ustedes hicieron sus análisis, se supone que hayan analizado productividad del país, inversión, todo lo relativo al país, a la economía del país para implantar esto. Y después ahora está justificando que él justifica en uno de estas respuestas, él justifica que había que hacer la tarea de reordenamiento, que tal vez en el momento realmente la tarea de reordenamiento dio al traste con otras cuestiones y vino a agudizar la situación que tenía el país, porque la gente cogió miedo
O sea, usted defiende algo que sabe que hizo mal y está diciéndolo aquí. Está diciendo que no había productividad y se implantó la tarea de reordenamiento de otra forma, pero lo está diciendo. Vayamos a otra parte acá de la intervención de Díaz-Canel. Y son sostenidos por esa economía que muchas veces criticamos y están en función de la sociedad. Pero además nosotros no hemos subido tarifas. Nosotros tenemos a empresas y a trabajadores de empresas estatales en desventaja por no subir tarifas a la población en medio de esta situación. Por ejemplo, los trabajadores electroenergéticos. El precio del combustible sube, suben los gastos de las empresas que generan electricidad. Un momento, voy a ir un poco atrás, porque hay algo importante que se quedó acá en el tintero. Y es importante puntualizar algunas cosas que este hombre dice acá. Vamos a oírlo ahora. Hemos aplicado fórmulas neoliberales, aquí hubiéramos resuelto el problema del 1% de la población. Y los demás, sálvese quien pueda, no. Porque estamos en una situación muy difícil, pero seguimos compartiendo una canasta básica con todos, incluso con los que no les hace falta. Pero además, en medio de esta situación, el país aprobó un programa contra la discriminación racial. Eso no es atender. Vamos a hablar, dice que si el país hubiera aplicado políticas neoliberales, solo hubiera resuelto el problema del 1% de la población. ¿Y a qué población le han resuelto ustedes el problema? O sea, está de hecho reconociendo que el problema del pueblo cubano no está resuelto. Excepto los altos dirigentes, algunos militares, la gente de la cúpula del poder, aquellos que reciben cuantiosas remesas, porque no todo el que recibe remesas vive bien en Cuba. No hay nadie, más de un 90% de la población de Cuba vive en pobreza, vive con necesidades de comida, de ropa, de vivienda. Y entonces este hombre está diciendo que el 1%, ¿a qué por ciento de la población ustedes como gobierno, como dictadura, le han resuelto el problema? Díganle a quién le han resuelto el problema. Y hablan de canasta básica. Es una burla hablar de canasta básica. Como si cuando usted habla de que eso es lo básico, es lo mínimo que usted necesita para vestirse o para comer o para pasear. Y entonces estás hablando de la canasta básica de la población, que solo le dura 4, 5 o 6 días a lo sumo. ¿De qué canasta básica está hablando este hombre? Y está dando como garantizado la canasta básica, que es una basura en sentido general, no solo por lo poco que alcanza, sino por la poca variedad que hay. Y está hablando de que se garantiza la canasta básica. Vamos a seguir oyendo esta perorata. Una vulnerabilidad o a un grupo de personas que pueden estar en alguna desventaja social. Hemos aplicado un programa de adelanto de la mujer. No es también atender situaciones de desventaja social. Hemos ido a un proceso de transformación social en los barrios con participación popular y no solo con asistencialismo. Hemos aprobado una política orientada a la niñez, a la juventud y a la adolescencia, que va a terminar con una ley. Hemos seguido desarrollando y manteniendo programas sociales que fueron diseñados por el comandante jefe en otro momento de la revolución, por ejemplo, los programas de la batalla de Díaz. Es tan evidente que pero siguen ahí y son sostenidos por esa economía que muchas veces criticamos y están en función de la sociedad. Pero además nosotros no hemos subido tarifas. Nosotros tenemos a empresas y a trabajadores de empresas estatales en desventaja por no subir tarifas a la población. Habla de que se han aprobado leyes en favor de la mujer, en favor de la niñez, en favor en contra de la discriminación, y eso resuelve algún problema. Pero además, los que viven en Cuba, los que hemos vivido en Cuba, los que conocemos la realidad cubana, sabemos que en Cuba las leyes se hacen empezando por la Constitución y la cumplen a su manera, a su medida.
Pero vuelvo y repito, resuelven algo estas leyes. Le mejoran la vida al cubano. Al cubano le importa por lo menos tener desayuno, almuerzo y comida y una ropa que ponerse que no se les ha garantizado. Para que yo quiero leyes. Habla de que no se han tomado medidas de choque. Que por ejemplo el petróleo ha subido y no se le ha subido la tarifa eléctrica. Sería el colmo que a un pueblo que no le alcanza el salario ni para mal comer, le vayas a aumentar la tarifa eléctrica, algo que hizo Fidel hace unos cuantos años cuando dio una subida bestial a la tarifa eléctrica, donde las personas han tenido que dejar de utilizar aire acondicionado, televisores, ventiladores e incluso hasta los refrigeradores. Conozco casos que lo apagaban por un tiempo y vas a volverla a subir. Es cinismo, es ironía y es un engaño y una manipulación a todo lo que está diciendo este hombre acá. Vamos a ver ahora una cosa muy simpática, que yo digo simpática, pero es triste por todo lo que abarca. Escuchen acá a esto. Primero, si tuvieran el valor para mantenerse en pie, enfrentando esta situación y seguir creyendo en el sueño de la construcción social. Vamos a un momentico, ir un poquitico más atrás, porque escuchen la comparación que él hace. No están en manos del sector privado, ni se gestionan por el sector privado. Se gestionan con empresas estatales. Son propiedad de nuestro pueblo y aquí no va a haber privatizaciones de esos medios fundamentales de producción. Lo que pasa es que hay que hacer una obra de creación heroica. Tenemos que construir heroicamente y creativamente el socialismo del siglo XXI en Cuba. Y de eso se trata. Y estoy dispuesto a discutir sobre estos temas y a escucharla, pero a veces ofende. Ofende, no creo que todos lo hagan con esa intención, pero ofende cuando uno está completamente, no estoy hablando a título personal, estoy hablando en nombre del gobierno del partido, cuando todos los días lo que estamos es atentos a cualquier cosa de cómo podemos dar un poquito más para la población, de cómo podemos perfeccionar. Que nos equivocamos, sí, nos equivocamos. Los que dicen que somos neoliberales se están equivocando también. Se están equivocando y lo que están tratando es de crear desconfianza y descrédito en la revolución. Habría que ver qué ellos harían si estuvieran en la posición de nosotros dirigiendo, cómo encararían estas situaciones. Primero, si tuvieran el valor para mantenerse en pie, enfrentando estas situaciones y seguir creyendo en el sueño de la construcción socialista, seguir creyendo en nuestro pueblo, seguir entregado en alma y cuerpo al pueblo. Esos son los criterios que yo tengo y las convicciones que tengo sobre este tema, que es un tema complejo, porque es parte de una situación muy compleja en lo económico y muy compleja en lo social. Ahora, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo perfecto? Pero además el mundo ha resuelto estas cosas. El mundo está muy complejo. La gente habla de la inflación en Cuba, esa es la que nos... Pero nosotros tenemos también una inflación inducida, pero allí yo sí tengo la convicción y para eso trabajamos todos los días, de que esto lo vamos a superar. Para bien, para ser mejores después, para tener más capacidades en el presente y en el futuro. Decía un amigo común, Osvaldo Martínez, gran economista. Una vez le pregunté cuál era el modelo cubano, me dijo, el antimodelo, porque nunca hemos podido hacer lo que hemos querido. Tienes razón, Osvaldo, siempre hemos tenido que estar enfrentando circunstancias y siempre nos han tratado de ralentizar y detener lo que nos hemos propuesto. Pero un día lo vamos a lograr, Ale. Un día lo vamos a lograr. Es decir, escuchen esto, ¿no? Habla de socialismo, de seguir manteniendo el socialismo, pero antes hace una alusión a qué harían aquellos que lo critican si estuvieran en esa situación. Bueno, pienso que muchos gobernantes del país hubieran tomado la cosa de otra forma, hubieran cambiado el sistema político que tienen, que es un fracaso, o hubieran renunciado y ustedes se han mantenido aferrados al poder. Dice, si tuvieran el valor de mantenerse en el poder, que es lo que ustedes han hecho, para no salir de su buena vida. Estoy a veces, me da gracia porque me estoy dirigiendo a él un poco que quisiera tenerlo frente a mí para hablarle algunas de estas cosas. Y habla del sueño del socialismo, un sueño que se viene vendiendo a la humanidad hace más de 150 años,
desde el socialismo utópico que surgió hace 200 años, su socialismo utópico, y sigue siendo tan utópico como en la época de Saint-Simon. Sigue siendo una utopía, porque lo ha demostrado los más de 30 países que han tratado de implantar el socialismo. Y este hombre dice que sigue apostando por ese sueño y que algún día lo lograrán. No le bastan que en 64 años no lo han hecho. Pero bueno, realmente lo que dije, están ahí en el poder, desayunan, almuerzan, comen, viajan, hacen lo que les place él y todos sus familiares y tienen poder. Y lo que tienen que hacer es cambiar el sistema, irse de ahí, pero eso no lo van a hacer. Entonces, dicen estas cosas que dan risa y dan pena, que algún día lo iremos a resolver. El cubano tiene que seguir confiando y esperando a ver cuándo llega ese día. Vamos a oír otra cosa acá que dice este hombre. Disculpen que estoy tratando de que oigan lo menos posible la intervención de él. Y él la situación donde intercambiamos ideas, criterios, para también comprender lo que vivimos y cómo enfrentarlo. La mayoría de los compañeros coinciden que el problema fundamental del país es la baja disponibilidad de divisas. Por los niveles de exportación, también por las cosas que nos han cortado en remesas, en crédito. Es uno de los pocos países del mundo que funciona sin crédito. Y otras personas han hecho la observación que el problema es de producción. Aquí hoy otra vez vuelven a hablar de que el problema es de producción. Como él dice, el problema es de las dos cosas. Ningún país puede avanzar si no tiene crédito. Y dice que Cuba es el único país que trabaja sin crédito. Si usted lleva 60 años debiéndole dinero al mundo, ya nadie le va a prestar. Si usted lleva 60 años despilfarrando en guerras, en proyectos locos, en planes suicidas y en mala gestión, es lógico que nadie le preste ya dinero. Cuba en un momento determinado debía más de 50.000 millones de dólares. Y no se sabe ahora cuánto debe. Estamos hablando de cerrar el 89, creo que es en segunda ocasión que lo digo. Entonces, ¿quién te va a prestar a ti si tú no respaldas ese préstamo? Si tú no me los pagas. Y estamos hablando de préstamos en cash. Hay otras regalías que ha recibido la dictadura cubana a través de estos años que suman unos cuantos cientos de millones de dólares y los han despilfarrado y han llevado al país a la ruina. ¿Quién te va a prestar? Díaz-Canel. Veamos acá, toca un tema interesante. En la economía. Y provoca migración. Entonces, yo pensando, porque hay personas, perdón, presidente, que dicen que esta idea que tienen algunos de que al no haber divisa, no hay divisa para comprar el combustible, no hay divisa para hacer la producción, no hay turismo, no hay remesas, no hay salida. Y la gente dice, me tengo que ir. Entonces yo digo, bueno, la migración, hay una migración ahora incrementada. Es primera vez que tenemos esa migración incrementada. Veamos la historia de la revolución. En varios momentos, y sobre todo cuando hemos estado bajo crisis económica, se han producido los flujos migratorios excesivos. Recordemos los flujos migratorios de los primeros años de la revolución, recordemos Boca de Camarioca, recordemos... Anteriormente también él decía que el mundo está en una crisis como tal, ¿no? Desde el punto de vista de inflación. Pero es que la inflación que ha sufrido Cuba es bestial y no salen, cada día se hunden más. Y los países han ido saliendo de esta inflación. Es un punto que se me había quedado en el aire. Y bueno, ahora toca de la inmigración.
La emigración en Cuba es cierto que nunca ha dejado de existir y las olas migratorias siempre han existido, pero generalmente cuando se le da una posibilidad de hacerlo, cuando Camarioca, que tuvieron que suspenderlo y después fueron los viajes que estableció Johnson, que no me acuerdo qué nombre tenían y se fueron una cantidad de cubanos, fue que porque se facilitó esto en el 81 a través del Mariel, también el propio el gobierno cubano dio la posibilidad de que la gente se fuera. Cada vez que se ha abierto el banderín por el gobierno cubano, la gente ha huido por miles y ahora están huyendo como nunca antes. ¿Por qué el 60%, 70% que está huyendo de Cuba en estos momentos, y me quedé corto, va vía Nicaragua? Nicaragua, un socio de Cuba, abrió esta vía y estoy convencido que esto fue en coordinación con Cuba para abrir la válvula que siempre han hecho, abrir la válvula de escape para que alivien las tensiones y tratar de estabilizar la economía del país, pero esta vez le ha salido mal. Y ahora también aprovechan y le echan la culpa a Estados Unidos de la emigración. Y bueno, la culpa la tiene ahora en este caso Nicaragua y la culpa fundamental la tiene ustedes por la mala gestión. Si usted no ha resuelto en 60 años ni la vivienda, ni el transporte, nada para el cubano, ni la alimentación, es lógico que la gente se vaya buscando otros caminos. Díaz Canel. Aquí habla otro tanto también sobre la emigración. Vamos a oír lo que él dice acá, puntualiza algunas cosas. En el tránsito hacia los Estados Unidos. Y caen en manos de coyotes, y caen en manos de redes de tráfico humano, y muchos pierden la vida. Otros la pierden en el mar cuando se van en balsas inseguras. Entonces eso crea una situación de desconcierto, humanamente es lamentable. Y la gente dice, bueno, pero también se nos están yendo los jóvenes, los profesionales, las mujeres. La edad reproductiva. La edad reproductiva, todo eso es cierto. Pero ¿por qué también no hablamos de los que se quedan? Y de los que sí encuentran un proyecto de Cuba, de los miles de cubanos que uno los ve cada vez que vamos a los territorios, en los escenarios más complicados, con las mismas limitaciones de todo, pero con otra idea, con otra conciencia, con otra disposición para aportar, y que tienen proyectos de vida donde lo personal coincide con lo social y que tienen actitudes muy heroicas. Yo tengo la certeza de que en la misma medida que nosotros superemos esta situación, todo eso vuelve a cambiar, y que no tiene que haber ruptura con los cubanos que abandonan el país por motivaciones económicas o también motivados por la especulación que se hace con relación a la situación migratoria. De hecho, hay muchos interesados en tener proyectos en Cuba y los están teniendo para que el país avance, y también que sean proyectos para ellos en lo personal. Dice que se habla de los cubanos que se van, que no se hablan de los que se quedan, de los que hacen proyectos, de los que tienen proyectos. Una gran mayoría de los cubanos que no se van es porque no tienen esa posibilidad, porque no tienen el dinero para irse, porque no quieren arriesgar su vida ni a través de los volcanes, ni en el cruce del Golfo, porque no tienen tampoco una garantía de cómo será la situación cuando llegan aquí, porque ahora en estos momentos es muy difícil por la avalancha de decenas de miles. Más de 400.000 cubanos han abandonado el país en los últimos 2 años y medio. Y eso repercute en un grupo de medidas que pudiera tomar el gobierno de Estados Unidos. También habla del odio, un poco más para adelante, no se lo voy a poner, pero él habla de que la gente odia al gobierno cubano cuando llega acá a Estados Unidos y no cumple con sus sueños. Y entonces, en vez de cuestionar a quien no le resolvió su problema, critican al gobierno cubano. Es un cinismo de él. La gente se va porque ustedes no le han resuelto el problema. Y acá no se puede. Que vengan aquí pensando que a los 3 días va a tener casa, va a tener carro, un buen trabajo. Eso ha sucedido siempre. La gente tiene un periodo de estabilización, un periodo
de aprendizaje en sentido general. Y la gente vira el odio hacia quien tiene la culpa, hacia ustedes, que lo obligaron a irse porque en su país no tenían garantías de nada. Habla también de cubanos que tienen proyectos, que están aquí, que tienen proyectos allá para ayudar a Cuba. No, eso es un cinismo y una falta de respeto. Los cubanos que viven acá y tienen proyectos allá para embolsillarse ellos el dinero, porque las MIPYMES no tienen, a las MIPYMES, a los precios que venden las MIPYMES, los cubanos de a pie no tienen cómo llegar a los restaurantes que allá hay, que son mayormente lo que existe en Cuba. Desde el punto de vista de gente que radica aquí, el cubano de a pie y muchos de carro no tienen cómo llegar. No diga que quieren ayudar. Y proyectos en Cuba, ¿quiénes pueden tener proyectos en Cuba? Un campesino tiene tierra o un tipo, tienes que luchar. Si no te puedes ir, tienes que tratar de hacer algo. Pero aquí no hay proyecto de vida porque usted, ni siendo un estudiante universitario, puede trazar un proyecto de vida ni hacerse planes para el futuro de Cuba. El cubano vive el día a día. Y este hombre hablando de esa situación. Vamos ahora, que ya estamos casi por finalizar, otro pedacito acá. Escuchen esto otra vez. Estamos fortaleciendo los sistemas productivos locales, porque tiene que haber sistemas productivos que para que el municipio pueda ejercer la autonomía, esos sistemas productivos locales se subordinen al municipio y se conviertan en la fuente de desarrollo de ese municipio. Están descubriendo, porque siguen descubriendo, y mientras más años pasan, van descubriendo a Cuba, van descubriendo el agua con azúcar. En los municipios, antes del triunfo de la revolución, la gente sabía qué era lo que necesitaban sus vecinos, qué era lo que necesitaba el pueblo, y hacía proyectos y hacía cosas con relación a esto, que se dedicaban a cultivar viandas, que se dedicaban a poner una planta de soldadura, que se dedicaban a poner una fábrica de jabón, que se dedicaban a poner un central, que se dedicaban a producir leche, queso, harina, huevos. La gente lo sabía en la base y ustedes ahora están desde la estructura tratando de que la gente sepa lo que tiene que hacer. La gente sabe lo que tiene que hacer, lo que ustedes han frenado el desarrollo de la fuerza productiva, apuntalando al sistema estatal, apuntalando al Estado, apuntalando y manteniendo la empresa estatal socialista y dándole o no dándole recursos a esos que desde la base están tratando de abrirse paso y que lo hubieran podido hacer si ustedes no hubieran también tronchado desde el año 59 la iniciativa privada. No descubran más el agua con azúcar, que eso el cubano lo sabe de hace años. Los municipios producían y hacían cosas para ellos y para otros. Vamos a ver acá. Y bueno, vuelve a descubrir que todo tiene que resolverse con producción. Y vamos al último tema que quiero tocar acá. Que bueno, he ahorrado tiempo, la entrevista de una hora y 20 minutos. Si la hubiéramos puesto completamente, hubiera sido mucho más largo y más tedioso. Y el oír a Díaz-Canel no es nada agradable. Lo he hecho porque es importante esto acá. Estamos hablando del tema de derechos humanos. Sí. Un tema muy manipulado desde hace muchos años, con toda una intención y un discurso de doble rasero de la llamada comunidad internacional y de los líderes, o de los supuestos líderes de esa comunidad internacional. Y no olvidemos que hemos vivido muchos sucesos en los cuales 50 estados de esa comunidad, que es de más de 190 países, apoya algo y ese algo se legitima como si lo estuviera aprobando la mayoría, porque todo tiene una manipulación. Y a Cuba, un país como el nuestro, con una vocación humanista, con una vocación solidaria, con una vocación de servicio al mundo, compartiendo lo que tenemos, no compartiendo lo que nos sobra, no han querido sentar en el banquillo de los acusados. A la misma Cuba que envía médicos y no bombas, a la Cuba que envía maestros donde otros envían militares, a la Cuba que no interviene y coopera solidariamente cuando otros apoyan con intervenciones y con agresiones.
está hablando acá ahora de derechos humanos y está hablando de la Cuba o del régimen de la dictadura hacia afuera. Es cierto, Cuba ha dado millones, cientos de millones de dólares a otros países. Y aquí él utiliza una frase que era de este hombre que fue miembro del Buró Político y demás, de Carlos Laje, cuando dice que es compartir lo que se tiene y no lo que nos sobra. Bueno, Cuba nunca va a compartir lo que le sobra porque no le alcanza. Están compartiendo, han compartido lo que no tienen, lo que le quitan a este pueblo. De eso se trata, de crear una imagen de esa Cuba humanista, de ese gobierno revolucionario humanista, y eso se refleja después en las votaciones en la ONU y en otros organismos internacionales. ¿A cuántos países Cuba le ha donado implementos médicos, televisores, radio? Bueno, es increíble lo que Cuba ha donado. La cantidad de estudiantes, sobre todo de África, que en Cuba se han preparado. Todo eso, repito, a costas del dinero del pueblo y del sacrificio del pueblo, porque ninguno de ellos ha sufrido eso. Y habla de maestros y de médicos. Bueno, los maestros y los médicos cubanos fueron el principal negocio de este país. Más de 60.000 trabajadores de la salud estaban laborando fuera del país y Cuba se quedaba con el 95% de lo que percibían, y también otro grupo de maestros. O sea, eso de los maestros fue también un negocio. Y bueno, ¿qué vamos a hablar? De que Cuba va a hablar de no intervenciones militares. Una Cuba que estuvo en Argelia con tropas en cantidad, en Argelia, en Etiopía, en Siria. En Argelia, Angola, Etiopía y Siria fueron los 4 países donde Cuba envió tropas en cantidades y hubo permanencias largas. Esos son intervenciones militares. Cuba allí mandó militares. Entrenó guerrillas a trote y moche. Más de 5.000 guerrilleros fueron entrenados en Cuba. Envió guerrillas a Argentina, a Panamá, a Nicaragua, a Venezuela, a Bolivia. O sea, Cuba ha intervenido en decenas de países de América Latina y decenas de África militarmente. ¿Cómo vas a hablar que tú no mandas militares? Sí los han mandado y sí has intervenido. Y hacia adentro, usted no permite ni reuniones, ni organizaciones independientes, ni periodismo independiente, ni marchas contra usted, de protesta contra usted. Cuba, que desde que arribó al poder la dictadura cubana, ha fusilado a miles de cubanos, que hundió embarcaciones cuando se iban por el estrecho de la Florida hacia Estados Unidos, que detuvo decenas, cientos de miles de personas, decenas de miles de personas han sido detenidas en Cuba, han sido condenadas injustamente en cárceles sin condiciones. ¿Cómo va a hablar de derechos humanos un país que para consigo no lo cumple? El ejemplo está el 11 de julio, lo que hicieron, cómo este hombre mandó las tropas a la calle. Que el mundo no lo quiera ver, que la Comisión de Derechos Humanos no lo quiera ver, no quita que usted y su gobierno y la dictadura cubana han sido violadores de los derechos humanos a través de 60 y tantos años. Eso no lo quita nadie. Y las sanciones y lo que sucedió el 11 de julio es una muestra de cuánto desprecia esta gente a su pueblo. Espero esta larga intervención les haya servido de algo. Un saludo a todos. Hasta la próxima.